y en los poros está el agua y el aire y todos los iones en solución. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, tal vez hagamos, no sé si ya lo vieron en el curso de química. Vamos a ver. ¿Qué iones se encuentran en el suelo? Por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno se encuentra en la solución del suelo en forma de iones. No como fertilizante. Por ejemplo, si ustedes aplican sulfato de amonio, entonces, cuando entra el fertilizante y si hace contacto con el agua, se forma el NH4 más y el sulfato, que tiene menos dos cargas. Entonces, así se mantiene el fertilizante, pero el nitrato, por la presencia del amonio, que es signo más, pasa a forma de nitrato. Entonces, esta es una acción biológica que actúan generalmente quienes transforman esto van a ser bacterias que se llaman las nitrosomonas y nitrobacter. Entonces, esta conversión es inmediata. Entonces, en la solución del suelo se encuentran iones, no se encuentran compuestos. Por esa razón se tiene que usar compuestos que sean solubles. ¿Sí? No van a utilizar ustedes fertilizantes que sean insolubles, entonces por gusto aplican al suelo. Entonces, esto se encuentra en la solución del suelo, se encuentra en el agua. Cuando vamos a entrar a ver la otra semana, el lunes, que una de las características químicas que tenemos que evaluar en el suelo es la conductividad eléctrica. Entonces, estamos claros ahí que en la solución del suelo se encuentran los nutrientes en forma de iones para que lo pueda tomar la planta. ¿Alguna duda de esto, por favor? No, ingeniero. Sí. Ahí estamos. Bueno, entonces, ahora, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Voy a calcular ¿Cuáles eran los nombres de las bacterias? nitrosomonas y nitrobacter. Hay otros, no solo es la... ¿Sí? Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta en el cuadro, esto es cómo va variando el agua que retiene el suelo en función de la densidad aparente. Por ejemplo, si el suelo tiene 21% de humedad y lo multiplicamos por la densidad aparente, que es 1.40, y a 20 centímetros nos da una lámina de 607. El siguiente ejercicio, si ustedes se dan cuenta, cambiamos la densidad aparente de 1.40 a 1.32. Después está el punto 80, después punto 60. Si se dan cuenta, va aumentando
va disminuyendo la cantidad de agua que se encuentra en ese suelo de acuerdo a la densidad. Entonces, en conclusión de este cuadro, es de acuerdo a la densidad aparente que tiene el suelo, así es la cantidad de agua que tenemos que adicionar para regar, para que el suelo tenga para que tenga una misma humedad. ¿Alguna razón, alguna pregunta sobre este cuadro, por favor? Este cuadro ya lo vienen manejando ustedes, se los he preguntado un montón de veces. ¿Por qué el suelo es trifásico? Tiene 3 fases, fase sólida, líquida y gaseosa. Una pregunta, por favor, que creo que ese ya lo veníamos discutiendo desde hace ratos. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de poros que se encuentran llenos de agua? ¿Cómo lo calculan ustedes? ¿Cómo lo calculan? ¿O qué es lo que deben saber ustedes para decir cuántos poros llenos tengo de agua? El porcentaje de humedad volumétrica. Sí, porcentaje de humedad volumétrica. Todos estamos de acuerdo que los poros llenos de agua es igual al porcentaje de humedad volumétrica. Sí, ingeniero. Todos estamos de acuerdo con eso y no se les va a olvidar. Porque eso va a ser pregunta para el examen de la próxima semana. Y esto ya lo habíamos discutido también. Yo les había dicho que una atmósfera es igual a 100 kilopascal. Para no ponernos que es 101.3, pueden usar ese dato, pero para fines prácticos utilicen 100. Así no se complican. Antes se usaba el bar y atmósfera para medir la tensión del suelo. Ahora se usan pascales, porque es el sistema métrico. Ustedes en su básico les mencionaron que una atmósfera es igual a una columna de agua de 10 metros. Y sí se acuerdan de eso de su básico, cuando les mencionaron que una atmósfera, que la presión a nivel del mar es igual a una presión equivalente a lo que se denomina una atmósfera. ¿Todos se acuerdan de eso? De plano en química ya les mencionaron que por ejemplo, si usted hierve en el agua en el volcán de Pacaya, a la cima del volcán de Pacaya, se va a hervir a menor temperatura si en caso que ustedes hierven agua a nivel de mar. Eso se debe a la capa de atmósfera. Entonces, a medida que nosotros subimos, la capa de atmósfera es menor. Entonces, las moléculas de agua tienen que vencer esa capa de atmósfera. Entre más alto están, menor es la capa de atmósfera. Entre más bajo están, si están a nivel del mar, tienen una capa de atmósfera más gruesa que si están en el volcán de Tajumulco. Por esa razón, hierve menor cantidad. Entonces, esto ya lo vimos también. Entonces, si se dan cuenta, cuando vimos lo que es capacidad de campo, ¿a qué tensión tienen que extraer el agua de la planta de un suelo arenoso? ¿A qué temperatura, a qué presión tienen que decir ustedes, extráigame el agua a tal tensión cuando van al laboratorio? Si es un suelo arenoso, ¿van a pedir al punto 33 o van a pedir un menor,
O sea, van a medir 33 atmósferas o menos de 33 atmósferas. 10 kilopascales. Sí, en kilopascal. ¿En cuánto sería si ustedes quieren ser tan precisos en la determinación de capacidad de campo? ¿Cuánto kilopascal lo van a solicitar a nivel de laboratorio? A 10. A 10. Si fuera un suelo de textura media, los suelos de la clase textural franca, ¿a cuánto van a? 33. A 33. ¿Y un suelo arcilloso? A 50. A 50 kilopascal. Entonces, y eso se debe al tamaño de poros. Si se dan cuenta, ¿quién tiene poros más grandes? ¿Arenoso, arcilloso o limoso? Arenoso. Arenoso. Entonces, si se dan cuenta ahí, no hay retención de agua, porque la mayor cantidad de poros grandes va a servir para circula el agua y el aire. En los mesoporos, o sea, los poros intermedios, entonces ahí ya se mueve poco el agua. Por eso de que suelos arcillosos cuesta que se filtre el agua. El que retiene mayor cantidad de agua, tiene poros pequeños y tiene mal drenaje. Primer estado del agua, cuando todos los poros están llenos, ¿qué es lo que decimos en ese caso? ¿Cómo se encuentra el suelo? Si todos los poros están llenos. Está saturado. De saturación. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer la planta para extraer agua? ¿Tiene que hacer algún esfuerzo o no tiene que hacer nada? Ahí tiene el agua. No tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada, entonces el esfuerzo va a ser igual a 0. Después el agua baja, se elimina el agua de los poros grandes por la fuerza de gravedad. Entonces se elimina el agua, ¿qué? El agua de suelo saturado. El primer tipo de agua que se pierde en un suelo saturado, ¿cuál es? ¿Cómo le llamamos a esa clase de agua? Gravitacional. Agua gravitacional. Entonces, cuando termina el agua gravitacional, nos va a quedar capacidad de campo. Entonces, esa agua ya lo puede absorber la planta. Entonces, ahí empieza la planta a absorber agua hasta llegar que se marchite. Entonces, esta capacidad de campo, se elimina, absorbe el agua de la planta. ¿Cómo se conoce el agua que está disponible a las plantas? Capilar. Agua capilar. Y eso termina en punto marchitez permanente. El otro sería el agua que ya no puede ser absorbido por la planta y únicamente se elimina del suelo cuando se seca a 105. Esa agua que queda de punto marchitez hacia suelo seco, ¿cómo le llamamos a esa clase de agua? Higroscópica. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, por favor? Sí. Vamos a ver. Hay 2 constantes de humedad. Entonces, ayer hicimos alguna duda sobre la definición de capacidad de campo. A ver, Juan Díaz, defina qué es capacidad de campo. Es la cantidad máxima de agua que un suelo puede retener. Retener y
Después de ¿cuándo inicia esa capacidad de campo? Cuando se elimina el agua El agua gravitata- gravitacional. gravitatoria, ¿no? Sí, o agua gravitacional por efecto de gravedad. ¿Todos estamos de acuerdo con esa definición de capacidad de campo? Eso lo vimos en agua, en suelos arenosos es 10 kilopascal, en suelo de textura media 33. Y suelo de textura arcillosa 50 kilopascal. Esos son, si ustedes quieren hacer tan precisos. Generalmente se pide a 33 kilopascal, que es equivalente a 1/3 de atmósfera. ¿Alguna duda de esto, por favor? Punto Marchités. ¿Cuál sería la definición de punto Marchités? ¿Qué nos... Miguel García, ¿qué es punto Marchités? Es la cantidad de agua en el suelo después de eliminar el agua capilar, cuando ya solo queda el agua higroscópica. Sí, ahí estamos, por favor. ¿Alguna duda de eso? ¿Cuál es el esfuerzo que tendría que hacer la planta para obtener un poquito de esa agua que esté en punto Marchités? Va a ser 1500 kilopascal. Después llega, el suelo se seca y va a ser alrededor de, ese dato no se lo van a aprender. Lo que sí tienen que tener claro es capacidad de campo es 1/3 de atmósfera o 33 kilopascal, valor promedio. Punto Marchités permanente de 1500 kilopascal o 15 atmósferas. Entonces, ahora por favor, no sé si tienen una hoja de papel. Vamos a dibujar la curva de retención de humedad. En una hoja de papel, por favor. ¿Tienen su regla a la mano? Entonces, vamos a hacer primero, marcan un cuadrante. Ya todos empezaron a... Pero, una duda. ¿Qué dijo que íbamos a hacer? ¿Cómo era el La título? gráfica de curva de retención de humedad. Todos saquen su hoja de papel, y ya sea, si tienen una hoja cuadriculada, mejor, si no, no, una hoja en blanco. Una regla, tracen una línea vertical. Lo pueden poner ustedes no están llevando dibujo ahorita, ¿va? No, ingeniero. No, ingeniero. Entonces, déjele unos 3 centímetros arriba, abajo y a los lados. De ahí tracen una línea de unos 5 centímetros. Vertical. Después, hacen otra línea horizontal. O sea, tenemos... Ya todos hicieron esa... Póngale de 5 centímetros y unos 8 centímetros la línea horizontal, 5 centímetros la vertical. Ya todos hicieron su dibujito, por favor. En el eje Y, colocan porcentaje de humedad en peso. ¿Ya todo vamos bien ahí, por favor? Sí, ingeniero. Ahora vamos en el eje X. En eje X dejan un espacio de un centímetro o 2 centímetros para abajo y
escriban tensión en kilopascal. ¿Ya todos hicieron eso, por favor? Ya, Ingeniero. Ya, ingeniero. Ahora, como tienen 6 centímetros de aquí, dejemos 1 centímetro ahí y en pie y escriben aquí escriban 33. Solo ponen 33. Después póngale unos 4 centímetros. Ya dejamos 2, otros 3 centímetros. Le ponen 1500 kilopascal. Ya. Ahí todos va. Ya todos colocaron eso. Ahora, donde tenemos porcentaje de humedad, como le dejamos 5 centímetros, entonces le ponemos al inicio 0, al centímetro le ponemos 20, a los 2 centímetros le ponemos 40, 60, 80 y 100. Ya todos colocaron sus valores ahí, por favor. ¿Qué valores dijo que pusiéramos ahí en el porcentaje? 0, como dejaron 5, entonces a cada centímetro le van aumentando en 20. Entonces 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Ya, ingeniero. Ya todos tienen. Ahora vamos a hacer un cuadrito. Aquí sería. Vamos a poner kilopascal y porcentaje de humedad en peso. Pongámosle 0. Tenga 45% de humedad. Pues le ponemos 33. Tiene 25% de humedad. Pues ponemos 1500. Le ponemos que tenga 12. Ahora ploteemos esos datos en la gráfica. En 0, como pusieron 0, como le pusieron en el eje Y 20, 40 y 60. Entonces, ese centímetro lo dividen alrededor de 4 pedacitos y donde queda el primer pedacito de un cuarto, colocan un punto. Ya todos colocaron ese punto donde está el número 45. Ya todos hicieron ese punto. Ahora vamos con 33 kilopascal. Tenemos que marcar el 25. Tenemos 0, 20 y 25. Entonces, colocan ahí el 25. En la línea del
de 33 tienen un puntito. Yeah. Ahora hagamos coincidir estos dos puntitos. ¿Ya estamos bien ahí, por favor? Entonces, en el punto en donde se juntan las dos líneas, colocan un puntito. Ahora, ¿ya todos vamos bien ahí, por favor? Sí, sí. Bueno, ahora hacemos lo mismo con 15 kilopascal. Entonces, como marcamos 0 y 20, entonces tenemos que marcarlo a esta altura. Entonces nos quedaría más o menos por acá, ¿ya? Marcamos ese punto también en el de 1500. Y hacemos la misma operación. Trazamos una línea paralela al eje X y otra donde están los 15 kilopascal. Ahí está. Ya todos tienen esos 3 puntos. Ahora, ¿alguien va atrasado? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien ahí, por favor? Sí, ingeniero. Todos van haciendo. Ahora, juntemos los puntos, los 3 puntos, trazando una curva. Juntamos ese punto. Ahí está. Unimos ese otro punto y esto lo prolongamos más o menos. No me salió bien este, pero vamos a ver. Primero unimos ese punto. Ya todos unieron ese punto. Sí, Inge. Después unimos ese otro punto. No lo van a hacer en línea recta, hágale una curva. Después prolongamos esta línea por acá. Ya, ahí está. Entonces, ustedes lo que acaban de dibujar es la curva de retención de humedad. ¿Alguna duda para hacer esta curva, por favor? No, Inge. Ya todos lo tienen, entonces vamos a compartir entonces alguien, vamos a dejar compartir para ir a vamos a ver,
¿Quién de ustedes nos comparte su gráfica que hizo? ¿Hay alguien, por favor? Juan Díaz, compártenos. Active su cámara y nos enseña su papelito, la gráfica. Ahí estamos. ¿A todos les quedó de esa forma, por favor? A ver, Billy, ¿cómo le quedó su gráfica? A ver, Billy, o se nos está durmiendo así como el gatito que tengo en mi camita. No, ¿Cómo le quedó su gráfica? ahora. ¿Se logra ver? No, no sé, póngale así recto, póngale el papel, no está la gráfica. No se logra ver, es que... No se logra ver ese efecto de su cámara, ¿no? Sí. O si no, una foto en el grupo. ¿Ah? Si no, mandaría una foto en el grupo. O bien, Cintia Cordón, ¿cómo le quedó su gráfica? Active su cámara. Ya voy, Inge. No sé si se mira Ahí bien. está bien, Está muy bien cómo trazó la línea de la señorita Cintia, así en línea recta. Colóquelo otra vez, por favor. Todos ubican la forma, cómo está la línea. ¿Alguna duda cómo elaborar la gráfica, por favor? Hola. Todos hicieron su gráfica. Ahora pintemos la porción donde está 0 a 25. Vamos a ver cómo lo vamos a... Entonces tenemos que pintar esta porción. O lo tienen que achurarlo. Entonces sería aquí. Aquí. Y aquí. Ya todos pintaron esa porción. Entonces ahora le colocamos el nombre de esto. Agua gravita. Ya borramos este cuadro. ¿Qué valor le ponemos a ese porcentaje de agua gravitacional? De 0, tenemos 45 a, no me acuerdo cuál es el valor de capacidad de campo. Pongámosle la resta. ¿Cuánto tiene de saturación cuando está a 0 kilopascal? ¿Qué porcentaje de humedad? Creo que era 45, ¿no? Sí, ingeniero. 45 menos el porcentaje de humedad a capacidad de campo. ¿Cuánto teníamos? Creo que era 25, creo, ¿o no? ¿Todos estamos de acuerdo? Todo nos da 20%. Entonces, el agua gravitacional corresponde a 20%.
¿Estamos bien con eso, por favor? ¿Alguna duda de esto? Ahora hagamos lo mismo donde está capacidad de campo y punto Marchitez permanente. Entonces hacemos lo mismo. Ya todos hicieron esa parte, por favor. Entonces, ahora a esto le ponemos agua capilar. ¿Cómo vamos a obtener la diferencia? 25 menos 15. Nos va a dar a 10. Entonces, 10% de humedad es agua capilar. Ingeniero, disculpe, ¿de dónde salió ese 15? ¿Qué valor tenemos de capacidad de campo? De punto Marchitez permanente. Tenemos 12. 12. Entonces, ahí está. Entonces, aquí nos sobra 13. Ahí estamos, por favor. Todos ya terminaron, por favor. ¿Alguna duda cómo elaborar la gráfica de curva de retención de humedad? ¿Y cómo diferenciar las clases de agua? ¿Cuál sería su respuesta de ustedes que dijeran qué porcentaje de agua gravitacional tiene este suelo? 20%. No, ese es, sí. Agua capilar, 13%. agua higroscópica, ¿quién nos dice cuál es la mínima? ¿%? ¿O no? Tendría 12, porque 12 es el agua, es el punto Marchitez permanente, y para eliminar ese 12% tenemos que secar el suelo a 105. ¿Está comprendida esa parte? Sí, ingeniero. ¿Estamos bien ahí, por favor? ¿Puedo volver a repetir? ¿Ah? ¿Sí? ¿Puedo volver a repetir, por favor? Bueno, vamos a ver. Agua gravitacional, ¿cómo calcularlo? Ahí no hay pierde, ¿va? Que es a saturación y menos capacidad de campo. Agua gravitacional. Agua capilar sería porcentaje de humedad, capacidad de campo, menos porcentaje de humedad a punto Marchitez permanente. Y el resto que nos queda, esa agua lo van a sacar ustedes cuando secan su suelo a 105. Cuando eliminan a 105, dejan el suelo seco a 0% de humedad. Entonces, de 12 al 0 es el agua, es el agua higroscópica. ¿Alguna duda de esto, por favor? ¿Ya puedo borrar la gráfica en la pizarra? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ingeniero, todo claro.
Bueno, Puedo borrarla. no tengo habilidad para dibujo, pero uno tiene que ingeniárselas. No tiene habilidad, pero la entendimos. Ese es el punto. Pero sí lo entendieron bien, por favor. Yo lo que necesito es que lo comprendan, ¿no? Por eso que yo les digo que no tenemos que aprender de memoria las cosas, sino que saber entender y comprender y buscar las alternativas, cómo encontrar esa información, ¿no? Ustedes tienen que pensar, en mi época, el que era más rudo es el que se aprendía de memoria, pero ahora ya no. Ahora el más rudo, el más exitoso es el que va a tener capacidad de buscar información y buscar ayuda. ¿Qué nos indica? Esta gráfica es lo mismo que hicimos nosotros. Entonces, pero aquí ya lo ponemos en agua disponible. Cuando el suelo está a capacidad de campo, va a tener el 100% de agua disponible para la planta. Y cuando llega a punto machitez permanente, ya empieza a disminuir el agua disponible. Entonces, ¿quién retiene mayor cantidad de agua? De acuerdo a la gráfica. ¿El suelo arcilloso, franco o un suelo arenoso? El que tiene más agua en los poros, de acuerdo a la gráfica. ¿Qué textura de suelo tenemos en la parte superior? Arcillosa. Nos indica que un suelo arcilloso retiene mayor cantidad de agua. Pues siguen los francos, pues están los arenosos. O sea que la retención de agua va a estar en función de la clase textural. Porque el agua se retiene en los poros. ¿Hacemos esto o lo dejamos? Lo que nos dice aquí es hacer lo mismo. Tenemos 55 kilopascal porcentaje de humedad, 34% a punto 33 kilopascal. Perdón, aquí hay que corregir esto, por favor. No es punto 33, sino que es 33. 25% de humedad a 1500 kilopascal y cuando el suelo tiene tanto por ciento. Es lo mismo que hicimos ahorita con la gráfica. Entonces, de ahí hacen las restas para tener porcentaje de humedad gravitacional capilar higroscópica. Pues aplican la fórmula. ¿Alguna duda para hacer esa gráfica, por favor? Vámonos, ingeniero. Entonces, agarren otra hoja de papel, por favor. En la siguiente hoja, siempre colocamos ustedes tienen una hoja de tamaño papel, ¿de qué tamaño tienen? Pongamos que tengan carta. Entonces, tracen unos 10 centímetros del lado vertical para colocar el eje Y y unos 10 centímetros para el eje X. ¿Anotaron los datos, va? ¿O lo copian todavía? Porque yo sí tengo muy mala memoria para retenerlas. Anotaron todos los datos, solo este numerito es 33 kilopascal, no es punto 33.
Ya copiaron lo que vamos a hacer ahorita. Parece, ingeniero. Ya terminaron de copiarlo. Solo hay que corregir este dato donde ese punto 33 es 33 kilopascal. Ya lo copiaron, ¿ah? Vamos a compartir la pizarra. Entonces vamos a hacer lo mismo. Agarran su papel y trazan una línea. Ahí me salió algo torcidita, pero vamos en... Ahí está. Y ya todos hicieron esta gráfica. Después colocamos aquí porcentaje de humedad en peso. ¿Cuánto dijo de las medidas de los ejes? Sí? Lo pueden dejar de unos 6 o unos 10 centímetros. Hagámoslo de 10 centímetros. Después, en el eje Y, colocan la palabra tensión en kilopascal. Pues plotean los 3 puntos que aparecen, lo hacen a escala. Pongamos, no me acuerdo cuál es el menor número de 0 a 1500. Pongámosle como si. Entonces ustedes dibujan colocan aquí el 0, colocan el el punto 33 en este punto, por favor. Pues colocan los 1500 en esta porción. Ya todos ubicaron los 3 puntos. El primero no es punto 33, es 33. Es 33, por favor, corríjanlo. Ya. Ingeniero, en el problema dice 15,000. Entonces quítele un 0. Es 1500. Ya corrigieron los 2 datos, por favor. Aquí colocan el 0. Vamos a ver. Ahí colocan el 0. Aquí colocan 33. Ya colocan 1500.
500. ¿Ya todos ubicaron esos 3 puntos, por favor? Sí, sí. Yeah. Ahora, como está a escala, entonces ustedes ya colocan entonces, ahorita ustedes colocan el primer numerito. ¿Qué número corresponde a 0 kilopascal? ¿A qué número corresponde a capacidad de campo? %55% chole. Sí. ¿A qué número corresponde a PMP? ¿Ya? A 0. Bueno, ahí está. El porcentaje de humedad. Aquí colocamos porcentaje de humedad. Ahora, después ustedes tienen que unir esos 3 puntos. Ahí está. ¿Ya? Ahora junten todas esas 3 otra vez, así como hicieron la vez pasada. Pues sacan las diferencias para sacar el agua gravitacional, agua capilar y agua higroscópica. Entonces les va a quedar una gráfica así. Otra gráfica. Ahí. Y esto se va a llegar a 0. Ahora saquen la diferencia de cada uno de estos. El agua gravitacional, agua capilar y agua higroscópica. Cuando ya tienen eso, ya tienen los datos, calculan la lámina de agua por cada una. Aplican la formulita que es igual a porcentaje de humedad en peso, lo multiplicamos por densidad aparente y lo multiplicamos por la profundidad. Para eliminar el porcentaje, lo tenemos que dividir entre de 100. Y la densidad aparente lo tenemos que dividir entre 1. ¿Qué densidad del agua? Entonces nos queda dimensional la profundidad. En el ejercicio aparece dato de densidad aparente. No, ingeniero. No aparece. Entonces, ¿qué valor de densidad aparente tienen que usar? 1.33. Aparece el dato de profundidad. ¿Aparece ese dato? 30 centímetros. 20 centímetros. Entonces, si aparece, si no, tomamos como un valor promedio de 20 centímetros. Son 30 los que aparecen 30 ahí. centímetros son. Entonces, ahora,
no aparece densidad aparente, entonces aquí usamos 1.33. Lámina de agua gravitacional es el que nos pide de primero. Ahí estamos con la fórmula. Ahora, ¿qué valor de porcentaje de humedad tenemos que usar para tener la lámina de agua gravitacional? Vamos a usar de saturación menos capacidad de campo. Cuando hicieron, ya tienen ese dato y ya solo lo sustituyen. ¿Qué porcentaje de humedad de agua gravitacional calcularon ustedes por la diferencia? ¿Quién me da el dato, por favor? No se van a dormir. 21. 21. Entonces, entonces, para hacer el cálculo de aquí sería lámina de gravitacional. Va a ser igual a 21 dividido entre de 100. Lo multiplicamos por 1.33 y lo volvemos a multiplicar por 20 centímetros. Por 30, ingeniero. Son 30, ¿va? Ajá. 30, ahí estamos. Entonces ahí nos va a dar la lámina de agua gravitacional. La misma operación tienen que hacer para ¿qué porcentaje de agua nos dio de agua capilar? ¿Quién de ustedes me comparte el dato, por favor? 9%. 21. 21 es el agua gravitacional. Agua capilar, ¿cuánto es? 9. 9. 9% de humedad. Entonces, la lámina de agua capilar va a ser igual a 9 dividido entre de 100 y repetimos los mismos datos, 1.33 por 30 centímetros. Y lo mismo harían ustedes para el agua gravitacional, para el agua higroscópica. ¿Ya todos calcularon, por favor?
Ya todo terminado de calcular. Con ninguno contesta, yo que ya terminaron. Miguel García ya terminó de hacer los cálculos. Ya, ingeniero. Ya terminaron. Billy ya terminó. Sí, Franco, Sí. Flores, ya es todo. Ahora, por favor, vamos a usar, calcularon la cantidad de agua capilar. ¿Cuánto les dio? Vamos a aprovechar ese dato de una vez para continuar. La de capilar, la capilar, lámina, Sí, salió la la lámina capilar, ¿cuánto les dio? 3.59. 3.59 centímetros. Sí. Pero, ¿y eso a qué porcentaje de humedad cuando sacaron la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez es 9? ¿Va? Por su condición de ustedes, ¿qué pensarían ustedes si van a tener un subsistema de riego y ustedes van a controlar la humedad a través del peso? Existen aparatos que sirven para medir la humedad del suelo a capacidad de campo, a punto marchitez, existen aparatos. ¿Ustedes dejarían que la planta consumiera ese 9% de humedad o no? ¿O le dejan un poquito y después empiezan a regar? ¿Qué hacen ustedes? Poquito, supongo yo. Hay que dejar cierto, en el caso de ustedes, cuando ustedes se levantan, que se han levantado hoy a las 5 de la mañana, se bañaron y están listos a las 6. Si ustedes no comen a las 8, ¿qué tienen hambre? Les va a dar hambre, que van a estar inquietos. Muchos de ustedes ya están inquietos porque ya nos toca ir a comer. Ustedes comen bien en el desayuno. Después van a comer a mediodía. Comen algo a mediodía entre las 8 para las 12 o ya no comen nada. De vez en cuando se comen su panito y una taza de café a las 10. Entonces ustedes están colocando alimento a su estómago. O sea que su estómago no va a estar vacío hasta mediodía, sino que comen y le adicionan algo. Entonces, bajo ese principio se dice que el agua disponible lo podemos dividir en varias agua fácilmente disponible y agua de reserva. Generalmente se recomienda que sea un 60% y el 40%. Si ustedes saben que la planta, cuando consume, podemos que la planta que tenga consumido el 60% es a los 3 días. Entonces, a los 3 días ustedes tienen que adicionar agua y llevarlo otra vez a capacidad de campo.
¿Estamos de acuerdo con ese principio, por favor? Cuando ustedes van a manejar su sistema de riego, van a manejar su... Entonces no tienen que dejar seco el suelo para que la planta se marchite, sino que usted no tiene que provocar estrés a su cultivo. Entonces, por eso decimos que se tiene que usar el 60% y dejamos de reserva un 40% para que la planta no se muera. Cuando llega al 40%, ustedes le ponen agua para llevarlo a capacidad de campo. ¿Alguna duda de eso, por favor? Pero ese 60% y 40% es en humedad del suelo. Sí, es la humedad del suelo. Ahí estamos, esto. Bueno. Está este ejercicio tiene relación con lo que yo les decía. Ustedes tienen su jardín y se dedican a la siembra de tomate en maceta de tomates. Van a tener tomate de cocina. Dice que el suelo a capacidad de campo pesa 1,550 gramos y el suelo secado a peso seco es 1,350 gramos. Calcular el porcentaje de humedad a capacidad de campo y cuál sería el porcentaje de humedad a PMP. ¿Cuál sería la ruta o la vía que tenemos que hacer para hacer estos cálculos? ¿El suelo a capacidad de campo es suelo húmedo o suelo seco? Suelo húmedo. Suelo húmedo. Y cuando se seque ese suelo a 105, ¿cuánto va a pesar? 1,350. ¿Podemos calcular el porcentaje de humedad que tiene ese suelo a capacidad de campo? Con estos datos que tenemos en... Sí. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Anoten los datos y ustedes para compartir la pizarra, porque ya tengo mala, si no lo anotan ustedes, me avisan. 1,550 y 1,300. Vamos a calcular el porcentaje de humedad. Entonces calculamos porcentaje de humedad en peso a capacidad de campo, que es igual. Tenemos que restar. ¿Cuánto pesa la masa de suelo húmedo a capacidad de campo? ¿1,000 cuánto? 1,550. 1,550. Le quitamos la masa de suelo seco a 105. ¿Cuánto es? 1,000. 350. 1,350. Al hacer esa resta, ¿qué? Vamos a tener la masa de agua. Como la humedad lo tenemos que expresar en suelo seco, 1,350. Cuando obtenemos esta división, lo multiplicamos por 100. Entonces, el porcentaje de humedad, el peso a capacidad de campo, es igual a ¿cuánto? ¿Alguien ya lo calculó, por favor?
Ni me dio 14.81. ¿Ya el porcentaje cuánto da? Sí, ya en porcentaje. ¿Qué valor es? 14.81. 14.81. Ese es el porcentaje de humedad, capacidad de campo. Ahora, si ustedes no tienen datos para sacar el porcentaje a PMP, únicamente sáquenle la mitad. Casi es la mitad del valor de capacidad de campo corresponde a PMP. Entonces va a ser 7.41%. La mitad sería como 7 punto... Ah, no, sí, 7.20. No dije. 7 punto ¿cuánto? Sí, mitad de 14 Sí. 7, mitad de 8 es 1, mitad de 1 es 0.5, ¿no? Si quieren hacer tan... ¿Alguna duda de ese ejercicio, por favor? Ingeniero, ¿qué es PMP? Punto marchitez permanente, punto marchitez. Que es, está a 1000, la planta tiene que hacer un esfuerzo de 1500 kilopascal. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ya está. Entonces, cuando ustedes no tienen datos de capacidad de campo, saquen en la mitad, casi en la mitad, que es 7 puntos, corresponde a PMP. PMP, punto marchitez permanente. ¿Cómo van con sus plantas en las macetas? ¿No se les ha iniciado a marchitar? No. Tenemos tiempo para hacerlo, para que ustedes lo observen, porque eso nos va a servir para la práctica del curso de edafología que inicia entre 15 días. ¿Alguna duda de esto? ¿Ya lo puedo borrar? Como no contestan, borro, ¿ah? Sí, Bueno, yo van creo. a decir otro que ¿por qué lo borró? ¿Lo puedo borrar? Ya. Ese 7.405, ¿en qué dimensional está? Es porcentaje, Ah, bueno. porque dividimos en la mitad el porcentaje. Ahora, con los datos que obtuvimos, calculen la masa de la maceta con 20% de humedad aprovechable. ¿Cómo lo calculan eso ustedes? La masa de la maceta de PMP. La masa de la maceta cuando se ha consumido el 60% de humedad aprovechable. Si se están dando cuenta, aquí estamos manejando el concepto donde dice que no tenemos que dejar el suelo seco, sino que tenemos que mantener el 20%. ¿Lo hacemos o lo dejamos para que ustedes lo hagan? Hagámoslo, Inge. ¿Me dan los datos calculados, por favor? Porque yo no lo noté. De acuerdo a lo que el cálculo anterior, tienen porcentaje de humedad en peso a capacidad de campo. Este es igual a 14.81, ¿no? Así estamos, ¿eh? Sí.
Tenemos el dato de porcentaje de humedad a punto machitez permanente, que es igual a 7.4005. ¿Estamos bien ahí, por favor? Sí. Sí, Sí. Ahora viene. Porcentaje de humedad capilar. ¿Cuánto es? La diferencia. ¿Quién se saca la diferencia, por favor? Creo que nos queda la misma cantidad de 7. Sí, ingeniero, nos queda la misma cantidad. ¿Cuánto da? 7.4005 también, ¿no? sí, Entonces, dice, ¿cuánto va a pesar la maceta cuando haya perdido el 20% de la humedad aprovechable? Entonces, 7.405 va a ser nuestro 100%. X porcentaje de humedad va a corresponder el 20%. ¿Cuánto nos da el 20%? 1.48. Nos va a dar 1.48%. ¿Qué nos dice el ejercicio? Del 20%. ¿20%? ¿A qué número lo tenemos que sumar? ¿Al 14 o al 7? ¿O tenemos que restar? Restar al 7. ¿O al 14? Porque la diferencia es 7C405. Para que se gaste el 20%, tiene que disminuir la humedad en 1.48. ¿Pero en el de humedad o en el de capacidad de campo? Bueno, sí, la pregunta es masa de la maceta cuando haya consumido el 20% de la humedad aprovechable. Humedad aprovechable 7.405, el 20% es 1.48. Tenemos que restarle a 14.81 al 1.48. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, por favor? sí, Entonces, 14.81 menos 1.48. ¿Cuánto nos queda? Algo nos tiene que dar. 13.33. 38. ¿No? Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la masa de ese suelo? es 13.33. Sí.
Ahora, ¿cómo hacemos esta operación? Nos pide la masa de suelo húmedo acá, cuando tenga así. ¿Cuánto pesa el suelo cuando tiene 14% de humedad? 1350 creo que le tenemos que sacar la regla de 3. Sí, pues. Sí, 1350. Es el que piensa que está húmedo. no, ese es el seco a 105, El húmedo, 1550. 1550. Esto pesa cuando tiene 14.81. Ahí está. ¿Cuánto va a pesar cuando tiene 13.33? ¿Todos estamos de acuerdo con esa regla? ¿Con esa proporción? Sí, Porque ¿Nos va a pesar Ingeniero. menos o nos tiene que pesar más? Menos. Menos. Entonces es una proporción directa. Son 1395.11. Ahí estamos, por favor. ¿Ya todos calcularon? sí. ¿Alguna duda? Y lo demás hacen las mismas operaciones para obtener los mismos datos. Entonces, el examen parcial para la próxima semana hasta aquí. Aquí evaluamos. Entonces, entra lo que es estructura. ¿Qué temas entraría? Estructura, consistencia. consistencia, color, La porosidad temperatura, también. agua del suelo. Estructura, consistencia, ¿qué más digo? Parte de la densidad, lo que es de porosidad en adelante. Entonces te vamos a evaluar polos vacíos, polos llenos de agua, polos de porcentaje de sólidos, las clases de agua, que es estructura, consistencia, color y temperatura, y lo que es el agua del suelo. Ponemos bastante cálculos o solo les ponemos, ahora sí voy a hacer bien los cálculos para que no haya errores. Ya no me voy a confiar de mi memoria, de capacidad de hacer números, así cálculos rapiditos sin usar calculadora. Ya estoy viendo que ya me está fallando la habilidad matemática que tenía antes. Los cálculos, usted va a querer, nos va a asignar ahí un espacio para entregarlos en la plataforma o Sí, por dónde? digo que sí. Entonces vamos a poner, entonces va a haber, vamos a hacer, ¿cómo lo ponemos las preguntas? Porque a veces también en la plataforma permite hacer preguntas que dejan un espacio para las operaciones, pues ustedes lo suben. O bien les pongo las preguntas de selección múltiple y ustedes subrayan la respuesta correcta y hacen sus operaciones. Y esa hoja me lo mandan en PDF al terminar el examen. La segunda opción estaría mejor, ingeniero. Bueno, dejémosla con la segunda opción. ¿Todos estamos de acuerdo con la segunda?
Entonces, vienen las preguntas con solución, con respuesta múltiple. Cuando son operaciones, ustedes tienen que hacer el planteamiento y al finalizar el examen, lo suben a la portal. Yo voy a poner un espacio donde diga constancia de las operaciones del examen. ¿Todos estamos de acuerdo con esa opción, por favor? Sí. Sí, ¿Qué metodología les hacen matemáticas? Si no, voy a preguntar a lo de mate. Nos abren otra asignación al finalizar el examen que dura como 10, 15 minutos más para que pongamos todas las evidencias. Ah, va. Entonces, dejémoslo con esa metodología. Todos estamos de acuerdo con eso, por favor. Vayan a comer y buen provecho. Gracias por haberme puesto atención. No sé si les dio sueño ahora. No. No. Está bien la No, forma no. como les expliqué cómo hacer la gráfica. ¿O me faltó algo más para corregirlo para el periodo que viene entre media hora? No, ingeniero, todo estuvo súper claro. ¿Estuvo bien? Va, pues Ya no fui pasen metodólogo. buen día, buen provecho y nos vemos el lunes. Ingeniero, el agua higroscópica, ¿cómo se sacaba en la recta? Eso solo se pone de PMP, después pone una línea de tendencia hasta que llegue, es solo que lo tienda así con una pendiente muy leve para indicar que cuesta que se saque del suelo, que los cambios van a ser más lentos. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿iba a venir a la escuela, no? Ah, sí, yo que llego a las 2 de la tarde. Nos juntamos ahí frente al laboratorio. Ingeniero, Ya pero hablaron Gracias, ingeniero. ya hablaron con el coordinador de producción. ya, ingeniero, pero ¿y las Candice herramientas también. las vamos ¿Ah? a traer cuando podamos o usted nos las va a dar? Es que no tenemos carnet para ir a traer herramientas. Sí, espéreme. Y no platicaron eso con el coordinador académico, con el de producción. Entonces resolvemos eso. Vamos primero a eso, vamos a resolver para que tengan toda la logística. Hablaron para que les llevaran la materia orgánica Eso sí, ingeniero. y ya les ubicaron el lugar. Sí, en En, frutales. y ya no va a ser en el área de hortalizas.